Guerrero, soy directora de proyectos de WEC Chile y también soy directora del programa Women in Energy WEC Chile, que ya les voy a contar un poco más de detalle. Tal como ustedes o la mayoría sabe, el World Energy Council, o más fácil aún, el Consejo Mundial de la Energía, es una organización internacional que está en más de 90 países y su propósito es promover un sistema energético sustentable y sostenible en beneficio de todas las personas. Este trabajo se viene haciendo hace 100 años. Es un trabajo constante y que hoy en día miramos los próximos 100 años que vienen y cómo lo vamos a trabajar en conjunto y en colaboración con todos ustedes. Para este camino y para iluminar lo que es la transición energética actual, tenemos 5 drivers que consideramos en este camino. Está la descentralización, la descarbonización, la digitalización y la disrupción de la demanda. Para finalizar con una quinta D que se nos incorporó hace poco, que tiene que ver con la D de diversidad. En esta última D, se considera la diversidad de miradas para llegar a diversas soluciones, porque creemos que el camino de la transición energética solo se puede cumplir si efectivamente miramos diversas soluciones para transitar, porque cada localidad la requiere y es distinta a la otra. Y es así como con este concepto de diversidad que abordamos, hace ya 4 años comenzamos con el programa Women in Energy WEC Chile, de la mano de Deloitte desde su inicio. Este es un programa de liderazgo femenino para la industria energética, que actualmente junto a sus embajadoras ya son más de 100 mujeres que están ligadas al programa, vinculadas al programa y que conforman una red de competencias diversas culturas, diversas profesiones y también diversidad de edad, una diversidad etaria, que es lo que hace enriquecer el debate de la energía. Y es en eso donde nos enfocamos. Y finalmente, agradecemos a la feria habernos podido dar este espacio que junto a Deloitte extendemos en un inicio a las mujeres del programa y hoy en día a través de esta feria podemos extender también a las a toda la comunidad que quiera conocer un poco más de lo que hacemos acá en el programa, con una de las charlas que hace muy poco tuvo la 4ª generación del programa. Esta actividad va a tener una hora y media de duración aproximadamente, para luego dejar 30 minutos de preguntas que ustedes pueden ir compartiendo a través del chat. Preguntas, comentarios. Hoy nos acompañan 2 grandes panelistas desde Deloitte. Está Alejandra Bernal, que es gerente senior de innovación sostenible, y está María Constanza Sáenz, de Santa María, que es gerente de sostenibilidad y cambio climático de Deloitte. Muy bienvenida a las dos. Y bueno, el piso de ustedes, adelante. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchó? ¿Sí? Está perfecto. Muchas gracias, Marisela, por la bienvenida y la presentación. Como bien les contaba, estamos acá con María Constanza, somos las 2 compañeras de trabajo del equipo de sostenibilidad y cambio climático de Deloitte. El área específica es Risk Advisory de Deloitte. Y hoy les vamos a hablar específicamente sobre sustentabilidad y cambio climático. Aprovecho de decirles que por favor siéntanse libres de hacer preguntas, de interrumpirnos durante la presentación. Yo no las puedo ver, pero me van a estar avisando si es que alguien levanta la mano o hay alguna pregunta, ¿sí? No sé cómo se ve. Ahí está, ya, muchas gracias.
El primero queríamos compartirles con la Coti es un poco sobre quiénes somos nosotras y qué es lo que nos mueve. Sabemos que uno de los objetivos principales de este curso es mostrarles nuestra mirada de cómo nosotros hemos sido referentes liderando esto en la industria, o sea, en la industria de la sustentabilidad y cambio climático. Así que queríamos contarles un poco de nosotras y qué es lo que nos mueve. Súper vergonzosas estas fotos, pero la idea era contarles un poco que en nuestra percepción es liderar con el ejemplo. Y mi ejemplo de liderazgo, o mi mayor ejemplo de liderazgo, siempre fue mi padre, que es el caballero buen mozo que ven ahí en la imagen junto a un diablo de la tirana. Bueno, yo soy iquiqueña, nacida y criada en Iquique, y soy de una familia de 4 mujeres, donde desde el día uno que vi a mi papá trabajando, él me formó y me instruyó, no sé, yo creo que me esperanzó de que yo siempre podía y pude ser jefa de lo que yo quisiera. Entonces yo cuando chica jugaba a ser la jefa, como me ven ahí en el escritorio sentada creyéndome la jefa. Entonces esto es un poco para inspirarlas a todas de que las mujeres somos y es muy necesario de que formemos parte de este liderazgo en esta industria y les invitamos a todas a ser parte de esto. Gracias, Ale. Hola a todas, ¿cómo están? Bueno, yo me llamo María Constanza, me dicen Coti. Agradecerle a WEC la invitación. Estamos muy felices de estar acá participando. Y un poco también, como decía la Ale, bueno, yo también ya llevo unos buenos años trabajando en la industria de la sostenibilidad, el cambio climático. Y si bien, obviamente, todo esto ha sido un poco pensando en las futuras generaciones, en poder dejarles un pedacito de tierra, hoy día, ¿qué es lo que me mueve? Me mueve ella. Ella es mi hija, se llama María, tiene 2 años y medio. Y la verdad es que hoy día lo que me mueve, obviamente, es darle el ejemplo. Como decía la Alex, liderar con el ejemplo es darle el ejemplo de que ella el día de mañana puede hacer lo que quiera, que puede llegar hasta donde quiera, que puede tener las capacidades de hacer y construir lo que ella quiere. Y ese es un poco, espero, estarle hoy día mostrando eso, de que su mamá es capaz, de que se puede liderar en una industria. Y nada, la verdad es que ese es hoy día un poco mi motivación del día a día, de poder ir generando esta transformación. Así que nada, ser un pedacito personal que queríamos contarle de quiénes somos, qué nos mueve y por qué estamos aquí. Vamos a partir este curso hablándoles un poco de manera más general sobre lo qué es la sostenibilidad. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado este concepto, pero creo que deben estar de acuerdo conmigo con que hoy en día es un tema que sí se escucha muchísimo en todos los tipos de industria. Vamos a hablar específicamente de cómo se da la sostenibilidad en la industria de la energía. Vamos a ver algunos ejemplos y marcos regulatorios más adelante. Pero ahora primero quiero partir por lo más general, que es el concepto en sí, ¿verdad? O sea, la sostenibilidad abarca este concepto de cómo gestionar de manera correcta y eficiente todo lo que son los recursos, pero siempre y cuando esto permita una gestión correcta, pero también permitiendo que las generaciones futuras mantengan también las mismas posibilidades que tenemos nosotros hoy en día. La sostenibilidad no solamente se da en el ámbito ambiental, que es como lo que muchos creen, ¿verdad? Siempre las personas en general relacionan el concepto de sustentabilidad con medio ambiente. No es así, o sea, la sustentabilidad tiene muchos aspectos como el ambiental, pero también está el social, el de gobernanza. La sustentabilidad está muy ligada hoy en día al tema del propósito de las empresas. Creo que muchos de ustedes han escuchado este tema, que va ligado fuertemente con el tema de la reputación de las empresas. Reputación y también cómo las empresas están fortaleciendo sus marcas detrás de esto. Y también cómo dentro de este gran concepto entran unos como micro conceptos, que no micro, pero que están asociados, que es la innovación y la tecnología, y cómo y es un concepto también que se va adaptando constantemente a los cambios de las distintas industrias.
¿Sí? Por favor. Gracias. Entonces, también quisimos hablar un poco de cuáles son los riesgos de hoy en día de no ser un negocio sostenible. Hace un rato les mencioné el tema del propósito de las empresas. Muchas empresas están enfocando sus recursos a su reputación, y esa reputación está enfocada en el propósito, ¿verdad? De cómo los consumidores se ven frente a la elección de distintas marcas, ¿verdad? Es decir, todas las empresas que hoy en día deciden no llevar el camino de la sostenibilidad están de una manera u otra siendo afectados por este concepto. También está el tema de la atracción de talentos, que muchos de ustedes creo que han escuchado. Las nuevas generaciones están constantemente mirando qué empresas están asociadas o alineadas a la mitigación del cambio climático y a los distintos marcos de sostenibilidad. También otro de los riesgos es el ahorro de costos, porque al no gestionar bien los recursos, en el fondo esto hace que las empresas no puedan ahorrar costos, o los costos son más altos. Muchos inversionistas cuestionan las empresas que no siguen o se ven alineadas al negocio sostenible. Por ende, detrás de eso hay una pérdida de oportunidades. También hay muchas empresas que pueden perder su licencia social y ambiental de operar. Es uno de los grandes riesgos. Y por último, también el cumplimiento de los estándares internacionales, que también eso hace, al final lleva a la incapacidad de las empresas de asociarse con otras organizaciones. Dale, por aquí. Bueno, y ahí un poco poniendo en contexto lo que decía la Ale de qué es la sostenibilidad y cuáles son los riesgos, esta visión o esta irrupción de esta nueva visión de negocio comienza a ser cada vez más latentes luego de una declaración que se dio en Davos. Este fue el manifiesto de Davos de World Economic Forum, que en el fondo hay una transformación de lo que pasa a ser este capitalismo de shareholder, que es esta visión tradicional que era del reconocido documento de Milton Friedman del año 1970, donde el rol de los negocios era incrementar los ingresos y era con una visión netamente de generar valor hacia los accionistas. Y es ahí cuando ya se empieza a comenzar a tener esta visión de negocio de cara ya hacia los grupos de interés. Y lo que genera en el fondo esta declaración en Davos es que se genera una declaración donde se declara propiamente tal que el propósito de las empresas es colaborar con todos los stakeholders y donde la creación de valor tiene que ser una creación de valor compartido y sostenido en el tiempo. En este mismo momento, cuando se crea esta manifestación, esto también viene acompañado con algo que también ya venía sucediendo, como fue el caso de la declaración del Business Roundtable. El Business Roundtable es como la CPC, por así decirlo, de Estados Unidos, donde participan los CEO de las mayores empresas en Estados Unidos, son cerca de 180, de hecho representan cerca del 30% de la capitalización bursátil del país, y ellos el año 2019, previo a esta declaración de Davos, ellos ya habían hecho una declaración donde incorporan que el propósito de las empresas también tenía que ser con una visión multiactor de cara a todos los grupos de interés y no solamente pensando en el beneficio económico de cara a los accionistas. Entonces aquí vemos cómo vamos transitando este shareholder capitalism a un stakeholder capitalism. Y en ese mismo momento, el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, publicó también, ahí se ve muy pequeñito, pero es un estudio que generaron también las Big Four, es decir, Deloitte, EY, KPMG y Price, donde incorporaron ciertas métricas para poder medir este propósito de cara a los stakeholders. Está basado en 4 pilares, que son personas, planeta y prosperidad y gobierno. Y en el fondo ya hay una forma más formal de cómo ir midiendo este capitalismo de stakeholders y cómo ya se empieza a dar esta irrupción de negocio de cara hacia los grupos de interés, donde ya hay un propósito mucho más multiactor.
Ale, estás en mute. Están en mute por si acaso. Ahí sí. Ahí sí, sí. ¿No nada de lo que dije, No sé qué pasó que te quedaste en mute ahí. Ya, vuelvo a repetir entonces. Les estaba comentando sobre los acuerdos globales en materia de sostenibilidad. Acá tenemos una línea de tiempo de los hitos principales que han ocurrido para potenciar la sostenibilidad. Partiendo por el Our Common Future, ¿verdad? Que es un informe sobre las políticas de sostenibilidad y el cuidado de los recursos naturales, que partimos en el año 1987, perdón, siguiendo con el Rio Earth Summit, que fue en 1992, que fueron las declaraciones para el cuidado principalmente sobre los bosques, la conservación biológica y el cambio climático. Luego viene el Acuerdo de Kioto del 1997, donde todos los países industrializados se juntaron y llegaron los compromisos de la reducción de emisiones de carbono. Luego viene el Río +20, que es la conferencia de Naciones Unidas, ¿verdad? Donde se declaran los objetivos de desarrollo sostenible, todos los componentes políticos que iban a formar parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Luego viene el Acuerdo de París, en verdad, en el año 2015, ¿verdad? Que es donde uno de los principales acuerdos fue la limitación al aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius. Obviamente que con la finalidad de combatir el cambio climático. Luego tenemos el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Del año 2016. Que para contarles un poco, estos son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Fueron declarados por las Naciones Unidas, ¿verdad? Y el objetivo principal que tiene es el de proteger el planeta y a las personas que vivimos en él. Y por último, en el 2016, ¿verdad? O sea, no, perdón, en el 2000... ahí está, 2021, perdón, no lo veía. La COP26, ¿verdad? Que es el último hito que queríamos presentarles sobre el Acuerdo de Glasgow, donde una de las principales fue la limitación de la alza de temperatura a 1,5 grados y las declaraciones y las metas que se establecieron las empresas de muchos países sobre la descarbonización. ¿Sí? Entonces, seguimos un poco contándoles, hablando sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Acá tenemos, pueden verlos todos, están son los 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero están divididos según el tipo de industria, el impacto que tienen es según el tipo de industria. Entonces, como el curso de hoy está enfocado en la temática de energía, quería mostrarles un poco cuáles son los objetivos de desarrollo que forman parte de esta industria o que tienen el mayor impacto dentro de esta industria. Está el de acción, podemos ver que es el de acción climática, el de las aguas limpias, la industrialización junto a la innovación e infraestructura, las energías limpias y asequibles y el trabajo decente y crecimiento económico. ¿Por qué les mencionamos estos objetivos de desarrollo sostenible? Es muy probable que más de alguno de este público pueda alinear o sea, agregar más objetivos de desarrollo sostenible, pero estos son los que se estableció para seguir un lineamiento que fuese, en el fondo, dedicado a el impacto que está en la industria de la energía, energía y, bueno, minería también está incluido. ¿Sí? Y acá también que les queríamos mencionar respecto a, no sé si ustedes han escuchado sobre los grupos de interés. Nosotros trabajamos con distintas, o sea, distintas empresas de distintas industrias, donde muchos de los estudios, análisis, consultoría, auditoría, servicios en general que realizamos para nuestros clientes están divididos o clasificados según los grupos de interés que tienen los clientes. Entonces, dentro de esto están los inversionistas, ¿verdad? En el fondo, que son los que deciden y toman decisiones respecto al costo del capital e influyen positivamente en el precio de las acciones. Luego están los fondos y los financistas, ¿verdad? Que consideran las prácticas comerciales sostenibles, como por ejemplo los procesos de diligencia, ¿verdad? Y en este caso el acceso de capital y la reducción de riesgo.
También están los reguladores y las autoridades, donde bueno, esto forma parte de como un poco de del pilar de gobernanza de la sostenibilidad, donde a partir de información que se reporta de las distintas empresas se puede establecer los desempeños de sostenibilidad y las futuras proyecciones. También están los clientes, que como bien sabemos tienen un efecto bien grande en el crecimiento al final de las empresas, y hemos evaluado que una mejor comprensión de los clientes y de sus preferencias, eso puede aportar también en el crecimiento de los negocios y en la estrategia de negocio a largo plazo. Los clientes en general hoy en día las nuevas generaciones están enfocadas en empresas que tienen lineamientos sostenibles y también respetando, por ejemplo, los derechos humanos y laborales. Como otro grupo de interés, no menos relevante, es el de comunidades. Y comunidades podemos ver que muchas de las empresas tienen impacto no solamente en el negocio, sino que también en las comunidades aledañas donde se llevan a cabo estos negocios. Y eso genera una relación de confianza también entre sus futuros clientes que forman parte de las comunidades como con el negocio. Y finalmente están los colaboradores, ¿verdad? Los trabajadores que forman parte de las empresas, ¿sí? Donde acá entra toda la temática de la retención de talentos y también buscar los talentos del futuro, ¿no? O sea, en el fondo, las empresas lo que están buscando es eso. No solo concentrándose en las necesidades de ahora, sino que las nuevas generaciones van a traer las necesidades del futuro. Bueno, ¿cómo comenzamos a entrar entonces en este concepto de ESG? Ahí sí. ¿Cómo empezamos entonces a entrar a articular todo lo que está pasando y todo lo que hemos visto relacionado a sostenibilidad? Esto comienza con en el fondo, cuando ya se empieza a materializar esto a nivel de finanzas, como de finanzas sostenibles que se le llama, y en el fondo, aquí ya entendemos por ESG, se refiere al proceso de considerar los factores ambientales, sociales y de gobernanza en las tomas de decisiones, contribuyendo a inversión de largo plazo en actividades y proyectos económicos sostenibles. Esto es una definición de la Comisión Europea. Y bueno, ¿y qué es ESG finalmente? Son los pilares en los cuales se comienza a avanzar en estos temas. Tenemos environmental o medio ambiente, social y gobernanza. Aquí en general le decimos ESG, pero también acá en Chile se le dice obviamente ASG, los factores ASG, y que son principales. Bueno, en medio ambiente tenemos cambio climático, emisiones de carbono, el estrés hídrico, todo lo relacionado a energía, gestión de residuos, etcétera. Algunos ejemplos de gestión en factores sociales tiene que ver todo lo relacionado con el capital humano, normas laborales, los derechos humanos que comentaba la Ale, privacidad de datos, participación de la comunidad, etc. Y en gobernanza ya tiene que ver como todo el governance de una empresa, que ya sería todo lo que tiene que ver con corrupción y sobornos, las éticas de los negocios, el directorio, la gestión, sus remuneraciones, diversidad y todo lo que tiene que ver con el tema de inversión sostenible. Y ahora, ¿cómo se ha ido articulando todo esto y cómo las empresas también lo están incorporando o cómo los mercados los están analizando? Hay varios marcos de medición y divulgación ESG. Por un lado, tenemos los índices bursátiles o ratings o agencias calificadoras que crean ratings o calificaciones de empresas en base a ESG. Están los estándares y marcos de divulgación, que estos son estándares prácticamente casi todos internacionales que te entregan indicadores o marcos de reportes para hacer la divulgación y la comunicación. Esto quiere decir la memoria anual, el reporte integrado, el reporte de sostenibilidad, etc. También hay varias iniciativas internacionales que están, de cierta forma, articulando todo esto a nivel más corporativo. Y están las certificaciones, donde una empresa también, cuando ya quiere avanzar en ciertos compromisos específicos, puede generar ciertas certificaciones en distintos ámbitos. Entonces, por el lado de los índices y los ratings, y haciendo ya un repaso muy rápido, tenemos el Dow Jones Sustainability Index. Aquí en Chile está el Dow Jones Sustainability Index Chile y el MILA, que es para el mercado integrado latinoamericano, que es México, Perú, Colombia y Chile.
Está también FTSE4Good, que este es un rating internacional. MSCI también es una agencia calificadora. CDP, que es un cuestionario específicamente enfocado para reporte de información a inversionistas. Sustainalytics, que también es otra agencia calificadora. Y Sustainable Fitch, que en el fondo es la rama de sostenibilidad o de calificación de sostenibilidad de Fitch, que es la agencia calificadora de riesgos. Respecto a estándares y marcos de divulgación, tenemos el Global Reporting Initiative, que son los llamados estándares GRI, que a nivel internacional, y diría que aquí en Chile también hasta el minuto es el más utilizado, tiene un enfoque de impacto hacia los grupos de interés. Está también el TCFD, que es el Tax for Climate Related Financial Disclosure, que lo que busca son recomendaciones bajo 4 pilares para divulgar y gestionar los riesgos relacionados a cambio climático, riesgos y oportunidades relacionados a cambio climático. Están los estándares SASB, que son los Sustainability Accounting Standard Board, la Value Reporting Foundation, que hoy día es SASB con Integrated Reporting, pero que ahora también se adhirió a la Fundación IFRS, que les voy a contar más adelante, CDP. Y bueno, iniciativas internacionales, muy rápidamente, el Pacto Global, esto es una iniciativa de Naciones Unidas, que tiene bajadas locales en cada país. Aquí está Pacto Global Chile, que articula varias iniciativas en el sector privado. Las líneas directrices de la OECD, están los PRI, que son los principios de inversión responsable para inversionistas, bueno, los objetivos de desarrollo sostenible, los principios rectores sobre derechos humanos y empresas, y los principios del Ecuador específicamente más relacionados a la banca. Y en certificaciones tenemos las ISO, Empresas P, la certificación para ser carbono neutral y la certificación de luces LED. Entre otras, porque hay muchísimas, pero quisimos darles obviamente un pequeño resumen de cuáles son los estándares y marcos de divulgación que más se están trabajando a nivel global. Bueno, ¿qué está haciendo la IFRS? Ahí yo no sé si todas la conocen. Si no la conocen, la IFRS o la Fundación IFRS es la Fundación Internacional de Estándares de Reportes Financieros, es decir, ellos son los encargados de desarrollar todos los estándares de reportabilidad financiera o de contabilidad, muy reconocida a nivel global, y en el fondo se llaman estos como normas internacionales de información financiera, que son los NIF. ¿Y qué está haciendo hoy día la IFRS? En la COP26 del año pasado anunciaron la creación del Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad, el ISSB. ¿Y qué es lo que está haciendo este consejo? Es que va a crear, así como existe el estándar financiero, o sea, en el fondo un estándar de reporte para temas financieros, está creando lo mismo para generar un reporte de información financiera, pero alineada a los temas de sostenibilidad. Y aquí lo bueno es que en el fondo lo que está haciendo este consejo es que está integrando además los distintos estándares que estaban en el fondo reportando todas las empresas a nivel mundial. Como podemos ver, está la Value Reporting Foundation con SASB y reporte integrado, TCFD, los indicadores del World Economic Forum y el Climate Disclosure Standard Board. Y la gracia es que además tiene una visión con una materialidad financiera, es decir, el estándar va a ser elaborado en función de cuál es la información que necesitan los inversionistas para tomar sus decisiones de inversión. Y de forma complementaria, si es que un emisor o una empresa puede obviamente también reportar bajo GRI, y obviamente va a estar alineado a los requerimientos por cada jurisdicción, es decir, a los requerimientos normativos de cada país. ¿En qué está hoy día la IFRS? Ya en marzo del año pasado, no, en marzo de este año, ya publicaron 2 proyectos en consulta, 2 requerimientos, uno requerimientos generales y otro basado en el clima, bajo el estándar de TCFD. Estuvo en consulta hasta el 29 de julio, hoy día ya están en proceso de abordar los comentarios y lo que se espera es que de aquí a final de año o principios del próximo ya podamos contar con un estándar sobre información financiera, pero de sostenibilidad. Y la verdad es que eso es una muy buena noticia porque al fin nos va a permitir tener una estandarización de información de sostenibilidad, hablar un lenguaje común respecto a lo que son las finanzas sostenibles y también va a ser mucho mejor para los inversionistas para tomar sus decisiones de inversión. Y bueno, ¿qué está pasando también a nivel local? A nivel local tenemos una nueva normativa de la CMF, esta es la Comisión para el Mercado Financiero, es el regulador chileno del sector financiero.
Y el año pasado publicó una nueva normativa que es la 461, norma de carácter general 461, que lo que hizo es modificar la norma 30, que es la norma que en el fondo que regulaba toda la información de la memoria anual, de lo que todas las empresas tienen que reportar a final de año anualmente. Entonces, lo que hizo fue modificar esta norma para integrar a lo largo de toda la memoria las materias de sostenibilidad, transitando de una memoria anual financiera a un reporte integrado, es decir, información financiera y de sostenibilidad. Y también lo que hizo es que derogó la norma de carácter general 385, esta era una norma que contenía las principales prácticas de gobiernos corporativos que tenían que reportar también de manera anual las empresas, y lo que hace es que la deroga y la incorpora también en esta norma de carácter general 461. Entonces, al final, lo que busca es que las compañías entreguen mayor y mejor información sobre políticas, prácticas y metas en materia de sostenibilidad o de los factores ESG. Entrega un marco de gobierno corporativo, en el fondo le da una relevancia importante al gobierno corporativo de, ok, ¿cómo se está gestionando estos temas? Y también pide información muy específica respecto a riesgos y oportunidades relacionados al cambio climático, a riesgos ESG, de derechos humanos, riesgos sociales, etc. Y obviamente, para todo lo que tiene que ver con reporte de información o indicadores de sostenibilidad, toma como referencia el Global Reporting Initiative, el reporte integrado, TCFD y SASB. Entonces, también lo que hizo la CMF fue un poco ver qué estaba pasando con los marcos internacionales y hacer una normativa que pudiera a las empresas chilenas reportar mejor información y alinearlo con los temas ESG. Gracias, Coti. Claro, eso es como para darles un poco del contexto de lo que está pasando a nivel global y también local respecto a los estándares que nos van a alinear a todas las empresas en el cumplimiento de esto, de sustentabilidad. Y por el otro lado, que es lo otro que les queríamos conversar sobre cambio climático, me imagino que nadie de acá, o sea, todos acá al revés, han escuchado respecto al cambio climático, ¿verdad? Que es esta variación en la temperatura del planeta, ¿verdad? O sea, en el fondo sabemos que todos los ecosistemas funcionan dentro de rangos específicos según las distintas localidades del mundo. Y esta variación de la temperatura climática está asociada específicamente a la actividad humana, ¿verdad? Se manifiesta por un lado por las alzas de las temperaturas, pero también esto por ende termina trayendo consecuencias a la alteración del ecosistema y trayendo eventos climáticos extremos, ¿no? Por una parte. Han escuchado harto esta frase, me imagino, que somos la primera generación que sufre los impactos del cambio climático, pero a la vez somos los primeros en actuar para mitigar estos efectos y ayudar en el fondo a las futuras generaciones. Vale, gracias. ¿Ya? Entonces, acá un poco les queríamos mostrar sobre algunos números, datos que surgen sobre las emisiones de los gases de efecto invernadero, ¿verdad? Lo que es uno de los principales efectos o culpables, digamos, del cambio climático. Y podemos ver que China, por ejemplo, es el país con mayor emisiones absolutas. Acá a la derecha pueden ver el gráfico que el 73,2% de las emisiones de gases de efecto invernadero están producidos por la industria energética, lo que es de gran relevancia para todos los que nos concierne este curso. Yo sé que muchas de las personas que estamos acá trabajamos dentro del rubro de la energía. Y lo otro que les quería comentar, para los que no están familiarizados con los gases de efecto invernadero, ¿verdad? O sea, no solamente hablamos de CO2, sino que también hablamos, y el CO2, la fuente principal de donde viene el CO2 atmosférico, es sobre la quema de combustibles fósiles, ¿verdad? Pero también, y esto está linkeado principalmente, como se puede ver también ahí, al uso, a la generación de electricidad y al transporte terrestre. Pero también tenemos, por otro lado, los gases de efecto invernadero que son el metano y el óxido nitroso, ¿verdad? Que es el NO2,
donde el metano, la fuente principal, es la agricultura, ¿verdad? Sobre el ganado, y el óxido nitroso, el de los fertilizantes orgánicos utilizados en la agricultura. ¿Sí? Dale, no. Gracias. Entonces, acá les queríamos mostrar sobre el informe de la IPCC, que es el panel intergubernamental sobre el cambio climático, ¿verdad? Que esto es una agrupación de científicos, expertos, ¿verdad? Que se encargan de monitorear la variación de la temperatura y del cambio climático a nivel global. Y acá tenemos las principales conclusiones de este informe. Esto fue lanzado en agosto de 2021, por lo tanto es bastante reciente y causó harta conmoción a nivel global, no solamente en la industria de la energía, que se vio visto como el principal efector, pero en todos los otros ámbitos. Podemos ver que el cambio climático es atribuible primero, principalmente al ser humano, casi en un grado de confianza del 100%, por lo tanto, ya no es un hecho cuestionable. Hace unos años se cuestionaba si el ser humano era el único causante del cambio climático, hoy en día está clarísimo. Vivimos hoy en día en la concentración de dióxido de carbono más alta que se ha visto hace 2 millones de años. Escuchamos constantemente hablar, escuchamos sobre el deshielo de glaciares, lo que hace que esto aumente los niveles de agua, ¿verdad? Y por ende también se vaya perdiendo las bajas temperaturas de los polos, por lo tanto eso hace que aumente la temperatura climática. Y hay distintos aspectos, impactos climáticos, no solamente relacionados al deshielo en las zonas polares, pero también desastrosas, como por ejemplo son los huracanes, el que hemos visto últimamente, el huracán Ian, me imagino que varios vieron las noticias, las mega sequías, los incendios, los huracanes y todo eso relacionado al cambio climático, ¿no? Por otro lado, están los aspectos del cambio climático que tienen que ver con el flujo de financiación, es decir, hoy en día hay paneles y organizaciones que están destinando financiamiento para la mitigación del cambio climático. Y por otro lado, también queremos relevar sobre temáticas que tienen que ver no solamente con el clima, sino que también con la inequidad o los temas de human capital, ¿no? Los temas relacionados a las personas. Y acá entran temas como la vulneración de los derechos humanos, ¿verdad? Vamos a hablarles un poco más adelante sobre la inequidad de género, sobre los conflictos que hay entre las empresas y los desarrollos comunitarios, etc. ¿Sí? ¿Ah? Sí, obvio. Bueno. Sí, aquí un poquito también para complementar lo que decía la Ale, es que muchas veces obviamente hay una urgencia climática y nos enfocamos mucho en la E o en el medio ambiente, pero al final la idea de abordar el medio ambiente es por las personas, es por la S. En el fondo, si no hacemos nada por el cambio climático, los que nos van a afectar vamos a ser las personas. O sea, el planeta necesita restaurarse para que nosotros podamos vivir. Y esto, si no hacemos algo, van a ir generando, de hecho ya en algunos países se habla que hay refugiados climáticos. Es decir, o sea, está alto el nivel, el aumento de las temperaturas en ciertos lugares. Por ejemplo, este año hubieron temperaturas en India o de 65 o 62 a 65 grados en el suelo, lo que genera una temperatura ambiente de 45 grados, lo que se hace invivible. Entonces eso va a ir generando además mucha mayor vulneración y desigualdad social por estos refugiados climáticos que van a tener que buscar otro lugar donde vivir porque realmente las condiciones humanas en las que se van a encontrar debido al cambio climático van a ser invivibles. Entonces, la urgencia, y nosotros también lo destacamos harto, que la urgencia es por un tema también social. Y yo diría que casi lo más importante porque es para que nosotros podamos permanecer en la Tierra los próximos años. ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, Se escucha bien. Ya, entonces ahora, siguiendo en este mismo tema, también para darle un poco de fundamento de dónde viene esta urgencia, si no es solamente una apreciación nuestra que trabajamos en sustentabilidad, pero sí la urgencia debiésemos sentirla todos, independiente de nuestro rubro.
hablarles un poco de este informe del Global Risk Report que se emitió el 2020, este año, y podemos ver que a diferencia del 2000, tenemos una diferencia entre los riesgos evaluados en este informe del World Economic Forum, haciendo una diferencia entre el 2008 y el 2018, donde el 2008 podemos ver que solamente en color verde, hay solo 2 riesgos asociados a cambio climático, mientras que podemos ver ya más cercano a nuestra época que ya hay 5 riesgos asociados a cambio climático. Es decir, podemos ver la importancia que se le está dando a estos riesgos. Y también, también es interesante mirar cómo ha cambiado, o sea, cómo ha evolucionado el riesgo también en el tema social. Nosotros acá igual la idea era mostrarles un poco como los riesgos asociados no solamente a cambio climático, pero en el ámbito ESG, ¿verdad? Que siempre estamos evaluando medio ambiente, social y gobernanza, ¿sí? Dale nomás, Coti. Y bueno, hablando un poco también de nuestro contexto local, sabemos que Chile es un país de condiciones, o sea, de características territoriales bien particulares. Por un lado, contamos con zonas áridas y semiáridas, ¿verdad? Tenemos zonas de bosques, territorios susceptibles a desastres naturales, zonas urbanas con alta contaminación atmosférica, pero también áreas costeras de baja altura. También poseemos áreas propensas a la sequía y a la desertificación y ecosistemas montañosos. Todo eso son las características que forman parte de nuestro país. Lo que hace que Chile sea un país altamente vulnerable al cambio climático. Todas estas condiciones, lamentablemente, influyen en que seamos un país de alto riesgo. Y bueno, sí, para qué hablar el tema de la sequía. O sea, me imagino que varios de ustedes han escuchado que estamos en una época de mega sequía, y esto también está dado por varias de estas condiciones que les contamos respecto a las características de nuestro país. Y a nivel muy general, ¿cómo Chile está abordando el cambio climático? Quizás algunos de ustedes saben, otros no, pero Chile en 2019 anunció el compromiso de alcanzar la carbono neutralidad al 2050. Es decir, que para el 2050 la economía nacional va a tener que absorber tanto CO2 como el que genera, eliminando así todo lo que tiene que ver con el impacto ambiental de los gases de efecto invernadero. Y para eso se han, además de muchas otras iniciativas y acciones, por supuesto, pero 2 grandes iniciativas principales de este último tiempo es la estrategia climática de largo plazo, que se anunció el año pasado, que en el fondo es el instrumento que define los lineamientos generales de largo plazo que seguirá nuestro país de manera transversal para poder enfrentar los desafíos del cambio climático. Y a principios de este año, en marzo, si bien no me equivoco, se promulgó la Ley Marco de Cambio Climático, que en el fondo esta es una ley que establece un marco para que Chile, un marco legal, para que Chile pueda cumplir con sus compromisos de carbono neutralidad al 2050. Y además, la gracia es que esta ya es un marco general que nos va a permitir enfrentar el cambio climático y además ya entrega acciones concretas para que puedan abordar los ministerios y los gobiernos locales. Y bueno, y por último, mujeres y cambio climático. Hoy día hay varios estudios, hay varios acuerdos que la verdad es que no podemos combatir el cambio climático sin combatir la equidad de género. Este es un estudio del Programa de Naciones Unidas, del PNUD y el Harvard Business Review, donde dice que las mujeres tienen 14 veces más probabilidades que los hombres de morir en un desastre climático. Y aquí hay 4 principales problemáticas que tienen que ver, uno, con la escasez de recursos, y esto principalmente porque las mujeres y niñas son las responsables de alimentar y recoger el agua en sus casas, y debido a la crisis climática, este rol o esta tarea, por así decirlo, se ha visto cada vez más dificultada para poder encontrar el agua y la leña. Aumento de la violencia familiar. Debido a los desplazamientos del cambio climático, esto es un poco estos refugiados climáticos que les estábamos contando, en estos se han visto cada vez mayor riesgo de violencia tanto familiar como sexual por los campamentos de refugiados en los que se encuentran o en estos desplazamientos internos. También aumento de matrimonio infantil, y esto debido principalmente ya que a los eventos climáticos, como agudizan la pobreza, se incentiva a las familias a casar a sus hijas para, en el fondo,
suena así de cruel, para tener una boca menos que alimentar, o sea, es así de cruel el estudio, o por cambio de dinero, o porque en el fondo, debido a como la agudización de la pobreza, les buscan un futuro mejor. Y por último, amenazas a la salud materno-infantil, y esto ha debido que, como con todo el tema del cambio climático, se ha aumentado las enfermedades por la prolongación de las temporadas de mosquitos, que son los responsables al final de propagar estas enfermedades, como la malaria y el dengue, y las mujeres se han visto particularmente afectadas debido a que ellas les ha generado abortos espontáneos, nacimiento prematuro y anemia. Entonces, la verdad es que como mujeres todavía tenemos mucho que hacer y claramente nos vemos súper afectadas y sobre todo en regiones más vulnerables donde esto es una situación de tremenda urgencia y es un tema muy crítico. Uy, perdón. Claro, entonces dividimos, les cuento que dividimos este curso en dos etapas. La primera etapa que con esta actividad finalizamos esta primera etapa con esta actividad, para lo cual, pues, gracias. Para lo cual les vamos a mostrar un video sobre Yuval Noah Harari, quien él es un profesor de historia, quien se especializa en historia medieval y historia militar. Queremos mostrarles este video, es bien breve, y vamos a hablar, él habla sobre el cambio climático y queremos luego hacerles unas preguntas de reflexión. No se ve. ¿No lo estás viendo? No, pues, no se ve. Estoy viendo. ¿Cómo se ve el video? Y ahora yo tengo que presentar, ¿no? Evidente que para la presentación. Ahí está. ¿Sigue sin verse? ¿Ahí sí? No, se ve la presentación. ¿Ahí sí? Ahí sí. Que tú eres la de la verdad. No se escucha el video por si acá. No se escucha. ¿Ahí sí? Voy a compartir la vida. Ya. Vamos con configuración. No, aún no se escucha. Vamos con configuración.
Ahí la Coti compartió en el, Hola, buenas tardes. Tenemos en un el chat. inconveniente técnico y lo que estamos haciendo es acabamos de enviarles el video por el chat. Vamos a respetar el tiempo que dure el video, así que les vamos a pedir por favor que coloquen play. Terminando el video, vuelvo a abrir el micrófono para que podamos debatir acerca de esto. Hasta el minuto 3, ojalá, porque el video es muy, muy largo. Y la verdad es que creemos que los 3 primeros minutos son los más relevantes para la discusión que vamos a querer comenzar ahora. Así que los invitamos a ver el video hasta el minuto 3. Digits of annual global GDP. Even the more pessimistic models generally estimate it at below 5%. And most models say it requires investing only an additional 2% of global GDP in the right places. And note Ahora the sí se word escucha el video. investing. Now, not talking about Ahí está el audio. Sí. Ahí se conectó el audio. A ver. No se escucha. ¿Sí me escuchan?
Ya. Disculpen por las pequeños problemas técnicos que tuvimos y ya está solucionado. Le queríamos, bueno, ojalá les haya gustado el video, primero que nada. Y lo otro es que queríamos ahora aprovechar de que están todos acá presentes, de conversar con ustedes respecto a qué les parece el video. Y en base a estas dos principales reflexiones, queremos primero preguntarles como en base a lo que vieron, por qué creen o consideran que estas temáticas ESG son relevantes para las empresas. ¿Y qué creen respecto a qué podrían hacer ustedes desde su realidad para abordar esta urgencia climática que les planteamos? El micrófono queda abierto para cualquiera que quiera compartir su visión, reflexión al respecto. Yo quiero hablar. Yo creo que es importante la temática ESG para las empresas porque si es que no están en línea, van a quedar fuera. O sea, es como parte, o te alineas o no, o después vas a pasar como a la historia. Es como, para mí es como esa la práctica. No sé si escuchan. Karena, ¿Sí? ¿Verdad? hola, discúlpame, ¿me podrías repetir lo que dijiste, por favor? Que no te escuché. Hola, hola. ¿Cómo No, estás? desde mi punto de vista es que estas prácticas ESG es como que hoy día son parte de la sostenibilidad de la organización. Entonces, si es que no incluyen esta visión, es como que no se van a actualizar y finalmente van a pasar a la historia. Es como, ¿por qué son importantes? Porque es parte de, para mantenerse. O sea, por ejemplo, si es que hablamos de un viñedo, sin tener como materias ESG, no tienen prácticas con agua, o sea, van a morir porque no va a haber agua disponible después, entonces Claro. también hay rubros en los cuales tienen que estar súper al día y quizás que son mucho más materiales, son aspectos, hay aspectos materiales mucho más tangibles, ¿no es cierto? Como las industrias de alimentos, que ya están aplicando muchos temas de ESG y hay otras que realmente recién están incorporándolos. Entonces, ¿pero por qué yo creo que son tan relevantes? Por aquello. Porque si no, no van a ser sostenibles, no van a poder hacer más de lo mismo en el tiempo. Está perfecto. O sea, en el fondo, yo creo que estamos todos de acuerdo con lo que mencionas, Macarena, porque claro, la sostenibilidad va de la mano de la escalabilidad, por un lado, ¿verdad? De que las empresas sigan existiendo, pero también de la continuidad, como bien dices tú. O sea, si ustedes saben que si no se hace nada al respecto, van a dejar de existir. Por lo tanto, no, hasta ahí llega la cosa. Claro. Sí, y yo creo que también pensando, pensando un poco lo que decía la Ale, lo que decías tú, Macarena, es que además, como vimos, eh, va a dejar de existir porque uno ya va a ser imposible tener modelos de negocios tan como extractivos o poco responsables con el medio ambiente. La regulación va a ir acompañando, va a ir cada vez siendo más estricta y en el fondo va a ir como modelando de cierta forma un cambio de conducta de cómo hay que empezar a hacer los negocios. Y también los grupos de interés, o sea, los grupos de interés hoy día son grupos de interés mucho más empoderados, donde quieren información de dónde viene el producto, de cuál es la trazabilidad de ese producto, de cómo se creó, cuáles son los materiales, si impactó con el medio ambiente, si hubo maltrato animal, o sea, son una serie de cosas que van a ir empujando este cambio de mentalidad en las compañías que, como tú bien dices, se adaptan o se adaptan, porque es la única forma de que yo creo que además puedan ir generando esta sostenibilidad en el tiempo, que al final ese es un poco el concepto, es la búsqueda de este largo plazo, o sea, de que puedan seguir existiendo en los próximos años. Perdón, ¿me escuchó? ¿Me escuchó? Y se escucha. Ahí aprovecho de Perfecto, preguntarte, Ale. Macarena, ya que quisiste compartir con nosotros tu reflexión respecto a la segunda pregunta, ¿no? Como que, ¿qué crees tú que podrías hacer desde tu propia realidad para abordar esta urgencia climática? Ya, lo que yo veo es que hoy día, desde mi propia realidad, yo hago cosas, sin embargo, creo que tampoco son tan suficientes para poder hacer cambios tan drásticos. Entonces,
desde esa perspectiva, sí creo que la legislación, que ya lo estamos adaptando, ¿no es cierto?, es parte importante de que se hagan cambios masivos. Ahora, desde mi perspectiva, yo sí hago reciclaje, yo sí trato de ahorrar agua, yo sí trato de hacer cosas, pero realmente entiendo también que eso es como algo más mío, más quizás mío de ético, ¿no es cierto? Pero realmente no creo que solamente con muy poquitas personas vamos a hacer cambios tan drásticos. Sí creo en que esto tiene que nacer de la legislación, va a promoverlo de mejor manera, ¿no es cierto? Va a ser mucho más, como decía Constanza, es que van a generar estos cambios que realmente queremos para que generen una organización sostenible en el tiempo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que yo hago hoy día? Sí reciclo, hago esos aspectos y trato de también transmitir lo importante de la sostenibilidad. Es más, estoy estudiando un magíster de sostenibilidad en este rato, era un sostenible, entonces por eso era importante. Buenísimo. No sé si quiere compartir, ¿alguien más quiere compartir una reflexión respecto a esta actividad? ¿Cualquiera responder alguna de las dos preguntas? Angélica por acá, pero perdón que no puedo prender la cámara. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Ah, ya. Complementando un poco, yo creo que las temáticas ESG también son importantes porque le permiten a las empresas evaluar de forma integral su, su desempeño. Antes se tomaba mucho en cuenta solo el medio ambiente y ahora englobas la gobernanza, englobas las partes sociales y con ellos muchos otros conceptos, como por ejemplo ahora la diversidad, la inclusión. Entonces creo que es súper relevante para hacer estos negocios más sostenibles. Y comparto total con Macarena la segunda pregunta, pero creo que también es importante resaltar que debemos seguir haciendo lo que hacemos cada uno desde nuestros espacios porque no hacerlo es peor. Eso. Totalmente. Muchas gracias por esta reflexión, Angélica. ¿Seguimos a la siguiente? Ay. No, no se escucha. Ya, bueno, ahí estábamos teniendo un... ¿Me escuchan? Ya, perfecto. Bueno, y ahora vamos a pasar a la segunda sección, o tercera después de la actividad, de el liderazgo en la acción de sostenibilidad, cambio climático y un poco contarles qué es lo que también estamos haciendo desde nuestra parte. Entonces, bueno, y ahora, después de todo lo que revisamos del concepto de sostenibilidad, de qué es el cambio climático, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos y cómo abordamos todos estos desafíos y todo lo que comentamos en el módulo anterior? Bueno, liderando. Esa es la única alternativa que vemos nosotros, liderar los próximos desafíos y obviamente avanzar hasta esta transformación. Bueno, y aquí nos vamos a meter un poquito, muy en fondo a grandes rasgos, a nivel general, es que cómo las empresas, como ya desde ya un mundo más corporativo, debiesen comenzar también a liderar y a generar estas transformaciones. Hoy día las empresas están viendo los factores ESG como parte de sus modelos y estrategias de negocio, las cuales en el fondo se considera que transmiten en su propuesta de valor, permitiéndoles alcanzar ventajas competitivas y ser sostenibles en el tiempo. Un poco comentábamos con Macarena de cómo transformamos, incorporamos esto de manera estratégica para que podamos ser sostenibles en el tiempo. Y ahí entonces cuando aparece un poco como este concepto del governance, cómo una empresa entonces comienza a ver estos temas desde el control, desde la supervisión, desde el manejo y la administración de la empresa, y obviamente ahí aparece muy relevante cuál es el rol del directorio y los gobiernos corporativos.
Y entonces tenemos dos mundos. Bueno, los desafíos de la empresa, que obviamente aquí lo más importante es cómo alineamos las temáticas ESG en la estrategia de negocio, es decir, que no vayan, y qué es lo que pasa de repente muchas veces, que permean dos estrategias paralelas, sostenibilidad, estrategia de negocio, y no conversan. Y aquí la recomendación es, que nosotros siempre hemos un poco dado, impulsado, es que ojalá lo ideal es que las empresas comiencen a avanzar hacia una homologación en la estrategia y que haya una sola estrategia de negocio con la incorporación de estos pilares. Bueno, levantar estas temáticas al directorio, es decir, informar constantemente al directorio, aguas arriba, cómo convergen todos estos estándares y toda esta información y todo este, en el fondo, escenarios de información ESG, cómo las empresas los pueden ir aterrizando y lo van implementando para una mejor gestión de las temáticas ESG y obviamente asegurar la entrega de información al mercado, que eso sería ya como la consecuencia de toda la gestión a través del reporte. Y en paralelo tenemos los desafíos del directorio, y aquí es súper relevante que en el fondo la cabeza de una empresa, en el fondo los tomadores de decisión, estén súper alineados a estos temas. Porque nosotros desde la experiencia que hemos visto es que esto es como lo más importante o uno de los temas más importantes para que se permeen estos temas y haya una cultura de sostenibilidad finalmente. Es decir, definir una estructura de gobernanza desde el directorio que permita supervisar y monitorear constantemente estos temas, que les permita dar seguimiento permanente a las temáticas ESG con una periodicidad, estableciendo objetivos, métricas súper claras. Entender también el nivel de madurez en las temáticas ESG, poder revisar, hacer diagnóstico, ver si están las generaciones y las capacidades que hay internamente dentro de las empresas, que muchas veces no las hay o falta un poco, hay ver bien cómo estamos entendiendo estos temas. Y obviamente desde el directorio verificar, divulgar y comunicar. Y aquí muchas veces, si bien todo lo que tiene que ver con el reporte de información, especialmente lo que tiene que ver con la memoria anual, está muy visto o en general nace desde el ejecutivo, los responsables son los directores, en el fondo el directorio. Porque ellos son los encargados de verificar y son los encargados de entregarle la información veraz al mercado. Entonces, ahí también desde los directorios tienen una responsabilidad muy grande de cómo ellos pueden liderar la agenda ESG desde sus empresas. Y bueno, y la misma norma que habíamos comentado, esta nueva norma 461, que como les contaba, derogó la 385 que tenía que ver con las prácticas de gobiernos corporativos y la incorpora. Aquí la norma lo que hace es que establece un marco de gobernanza súper claro de cómo la empresa está gestionando estos temas. Aquí hay algunos ejemplos en el fondo, de las especificaciones que solicita la norma y de la importancia que esto va a generar en la involucración del directorio en estas materias. O sea, le pide súper explícitamente cuál es el órgano, en el fondo cuál es el rol del directorio respecto a esta materia, cómo lo está gestionando, con qué periodicidad, si es que tiene un comité a cargo o no tiene el comité a cargo, quiénes son los encargados, los responsables, cómo están viendo los indicadores, cuál es la involucración o la gobernanza para el proceso de identificación de riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Entonces ya la norma además nos indica, y súper explícitamente desde el regulador, es que le estás pidiendo al gobierno corporativo involucrarse y tomar una dirección clara respecto a estos temas. Bueno, y este es un estudio que realizó Deloitte el año pasado, que es el Audit Committee Frontier, que en el fondo aquí muestra cómo se está llevando a cabo los temas de supervisión de cambio climático en la organización. Y dentro de los principales desafíos es que dice que un 65% demuestra que hay una inexistencia de una estrategia en el cambio climático. Hay un 46% que hay una baja calidad de la data, es decir, de dónde vienen esos datos, hay trazabilidad, qué tan veraz son, en el fondo cómo se están generando estos datos y para luego generar el reporte. Hay un 37% que establece que no existe una indexación clara de compensación a los ejecutivos, algo que hemos estado viendo harto y que en el fondo a nivel se está generando una tendencia respecto a esto, es que para poder hacer de manera más efectiva o eficaz la gestión de los factores ESG, es que se están alineando las métricas u objetivos hacia la compensación de los ejecutivos, de manera de ir a avanzar cada vez más progresivamente con indicadores y metas claras respecto a esto.
Y bueno, y 34% escasez de talento en la materia. Y esto también es algo súper relevante porque muchas veces yo creo que, y que nos pasa a todos, yo creo que hoy día ya hay como un acuerdo general de que esto es un tema relevante, de que hay que abordar el cambio climático, de que hay que incorporar estos temas en las empresas, pero muchas veces no están las capacidades internas para poder hacerlo. Y esto desde el alto nivel, desde el directorio hasta en el fondo como plana más administrativa. En el fondo es súper importante, si no están las capacidades, generar esas capacidades, hacer capacitaciones y empoderar a los equipos para que ellos puedan llevar adelante esta agenda de sostenibilidad en las organizaciones. Ahí vi una pregunta que decía, ¿cómo se genera esta indexación? Bueno, cuando se hace todo lo que es la planificación en el fondo de las compensaciones a los ejecutivos, ellos obviamente tienen estas compensaciones o estas bonificaciones, se da por cumplimiento de ciertas metas. Y en general en las empresas suelen ser metas asociadas a cumplimientos financieros o indicadores financieros. Hay metas que pueden ser de corto, mediano o largo plazo, pero en general son metas de cumplimiento financiero, de presupuestos, y hoy día la tendencia es que se están asociando y se están incorporando dentro de estas métricas de compensaciones, indicadores de sostenibilidad. Ahí obviamente va a depender un poco de cuál es el core del negocio, cuáles son los temas más materiales de gestión, que en el fondo que le importan a una empresa en materia de sostenibilidad, que le va a interesar gestionar más urgentemente y por lo tanto lo va a indexar a una bonificación. Va a depender un poco de la industria y de los temas que la empresa quiere gestionar, pero eso es un poquito lo que hemos visto como tendencia, que se están alineando estas compensaciones a rendimientos e indicadores de sostenibilidad. No sé si respondí tu pregunta, perdón que la vi pasar muy rápidamente, pero eso es un poco lo que está pasando. Bueno, y este mismo estudio también plantea y dice, bueno, ¿quién debería liderar la gestión del cambio climático en las empresas? Y aquí se baja un poco esta tendencia de que debería ser el encargado de sostenibilidad, o escuchaba una vez, estuve en una charla que hablaba de la chica de sostenibilidad, no sé por qué siempre mujer, pero chica de sostenibilidad, y que en el fondo se le va dando un rol mucho más importante al gerente general, o sea, ya el 70% de los encuestados de esta encuesta, en el fondo de este estudio, dice que el 70% debería ser ya a nivel global, debería ser el encargado el CEO. Y bueno, y en términos de comité de directorio, se le da una responsabilidad que debería ser el directorio como órgano colegiado, quien debería llevar también la batuta en estos temas en el corporativo. Ahora, si bien puede sorprender que el estudio centre la responsabilidad de la gestión de los temas relacionados al clima al gerente general, esto le brinda una oportunidad tremenda al directorio porque le puede permitir alinear la estrategia corporativa con los objetivos climáticos. Y en el fondo, como decíamos, y así también los incentivos para lograrlo. Entonces aquí hay una oportunidad para que los gerentes generales o ya la plana ejecutiva pueda comenzar a liderar estas transformaciones, a transversalizarlo dentro de las organizaciones y no solamente sea la chica o el encargado de sostenibilidad. Bueno, y ahí ya como modo resumen, ¿cuáles son los principales desafíos que se han identificado en relación a la gestión estratégica de materias ESG en los directorios? Si bien ya se ha visto que hay un ritmo y un cambio muy acelerado en las organizaciones por los temas ESG, saben que tienen que incluirlo, también están súper claros de que se viene una evolución normativa y regulatoria muy grande. Entonces, ellos tienen súper claro esto, de a poco nosotros hemos ido viendo avances muy claros en los directorios. Y bueno, y los principales factores, los tres principales factores para poder avanzar en esta materia, la formación, como conversábamos antes, la generación de capacidades de que entiendan qué es ESG y lo que hay que hacer y cómo se gestionan estos temas. La gestión de información, también lo que decíamos, cómo se van generando estos datos y alinear la estrategia corporativa con el cambio climático. ¿Ahí sí? ¿Me escucho? Sí. Perdón, Se escucha perfecto. es que no veo.
Entonces, ¿de qué manera podemos ayudar a las empresas a tener una estrategia integral de sostenibilidad? Como bien decía Angélica, ¿no? Que la idea es que esta estrategia debe ser integral. No, de hecho, cuando hablamos de ESG no podemos hablar, si bien es una sigla que las tres palabras representan áreas distintas, tiene que ser una estrategia integral entre los tres. No puede verse medio ambiente dividido, social dividido, gobernanza. Necesitamos que las tres trabajen al unísono. Y para esto nosotros hemos trabajado de esta manera, solo para darles un ejemplo sobre cómo hemos abarcado las distintas etapas de este proceso con los distintos clientes de las distintas industrias, ¿no? Entonces, primero, nosotros normalmente lo que hacemos es realizar un diagnóstico e identificación de las brechas. Nosotros contamos con varias herramientas, con todos los indicadores y estándares nacionales e internacionales sobre los distintos análisis que se quieren hacer. Y a partir de esto se establecen todos los requisitos normativos y de ESG existentes, ¿verdad?, para las distintas industrias. Luego viene una evaluación de este impacto, es decir, todas estas brechas se ordenan y se priorizan según el impacto que tienen para el negocio de la empresa, donde de paso siguiente hay un desarrollo de los componentes clave de esta estrategia ESG, donde estos componentes forman parte de las distintas políticas y normativas que van a mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades de la empresa. Se establecen los objetivos concretos de la metodología con la que se va a hacer. Esto luego se implementa, ¿verdad? Pero esta implementación está seguida de un monitoreo constante y un seguimiento. Y finalmente, ahí se nos comió una C, pero no importa, nos referimos a la comunicación y engagement, ¿verdad? Que es esta responsabilidad que tienen las empresas de comunicar respecto a sus avances y qué es lo que están haciendo en materia de ESG. ¿Sí? Y finalmente les queríamos comentar un poco para que se imaginen cómo funciona esta plataforma de negocio sostenible, ¿verdad? Una empresa que quiere avanzar en temáticas de sostenibilidad. Acá es un poco de todas las áreas que forman parte de esta estrategia, de esta plataforma de negocio. Por un lado partamos por HSE y Cambio Climático, que es la que inició el área de sustentabilidad y Cambio Climático en Deloitte, que lo más probable y lo que nos ha tocado con varios clientes es que muchas empresas ya tienen iniciativas abordadas o semi-abordadas respecto a medio ambiente, ¿no? Entonces ahí se concentra todo lo que tiene que ver con medio ambiente, ¿verdad? Es todo lo que hacen las organizaciones a través de los servicios configurados según las necesidades de los clientes, ¿verdad? Donde ahí se alinea con los impactos, riesgos y oportunidades, ¿sí? HC es Human Safety y Environment, ¿ya? Por si acaso. Health, Safety and Environment, perdón. Luego pasamos al área de innovación sostenible, que creemos que muy de la mano de todo lo que es una estrategia de sostenibilidad tiene que ir a la par sobre la innovación, ¿verdad? Porque si queremos ser agentes de cambio y estar constantemente contextualizados y actualizados respecto a lo que está ocurriendo, es prioritaria la innovación. Luego está la gestión estratégica ESG, ¿verdad? Que es un poco enlazado a lo que hemos estado conversando en este curso. Toda la orientación, cómo orientamos a las empresas en una estrategia ESG, cómo les ayudamos a diagnosticar lo que están haciendo y cómo se involucra en cada una de estas áreas, porque muchas empresas llegan a nosotros o pensando en que no tienen nada avanzado, pero en realidad tienen muchísimo avanzado, solo que no tienen conocimiento respecto a los criterios, los indicadores que en el fondo te posicionan en cada una de las áreas. Y por último está riesgos corporativos, ¿verdad? Que es cómo se alinea la gestión y procesos de estrategia y sostenibilidad de todas las organizaciones. Los riesgos estratégicos nos permiten en el fondo priorizar y medir el impacto futuro de todas las estrategias de negocio de las distintas industrias. ¿Sí? Y para eso voy a pasar la palabra a la Coti porque vamos a hacer la segunda actividad. A ver, intentémoslo una vez más. ¿Pasar la segunda? Pasar a la slide. Ya, perdón. Sí, ahí sí.
Bueno, esta es la última actividad que teníamos preparado. No sé si la conocen, ella es Sheryl Sandberg, ella es gerente de operaciones de Facebook. Bueno, además de ser una persona con un muy alto cargo, tiene una trayectoria muy grande. Ella fue vicepresidenta de operación y ventas globales en Google, jefa de personal del Departamento de Tesorería de Estados Unidos, consultora de gestión en McKinsey y compañía, y Company, y economista del Banco Mundial. Bueno, ella tiene una trayectoria muy grande y ha escrito muchos libros. Y la verdad, ella tiene una fundación y ha liderado un poco todo lo que es el proceso de empoderamiento femenino. Bueno, ahí vemos algunos de los premios que tiene, que ella tiene muchos premios, pero en el fondo es una mujer que ha inspirado a muchas mujeres, ha participado en muchas charlas TED, y en el fondo trabaja mucho para empoderar a mujeres, para que puedan liderar transformaciones y ser agentes de cambios al final. Entonces queremos mostrarles un pequeño video, ojalá que, bueno, les mandamos el video nuevamente, pero vamos a tratar de ver si podemos mostrarlo nuevamente por aquí. Importante que, obviamente, también el video creo que son como 10 minutos, es bien largo, es bien interesante para que lo puedan tener y lo puedan ver completo, pero ojalá en esta actividad veamos hasta el minuto 3,25 segundos, para que después tengamos una conversación y una pequeña conversación en el fondo sobre liderazgo, para que también ya de a poquitito vayamos cerrando esta sesión. Entonces, vamos a ver si funciona por última vez. Si no, las invitamos a ver el video en sus... Directamente, ahí Ana María compartió en el chat. A ver si me funciona. Ah, a ver, voy a ver si te puedo sacar. Sí. ¿Qué se ve? Ahí sí se ve. No sé si se escucha. Pero ahora anda el video. Sí, eso voy a decir. Sí, Ahí sí. So for any of us in this room today, let's start out by admitting we're lucky. We don't live in the world our mothers lived in, our grandmothers lived in, where career choices for women were so limited. And if you're in this room today, most of us grew up in a world where we have basic civil rights. And amazingly, we still live in a world where some women don't have them. But all that aside, we still have a problem, and it's a real problem. And the problem is this: women are not making it to the top of any profession anywhere in the world. The numbers tell the story quite clearly. 190 heads of state, 9 are women. Of all the people in parliament in the world, 13% are women. In the corporate sector, women at the top, C-level jobs, board seats, tops out at 15, 16%. The numbers have not moved since 2002 and are going in the wrong direction. And even in the nonprofit world, a world we sometimes think of as being led by more women, women at the top, 20%. We also have another problem, which is that women face harder choices between professional success and personal fulfillment. A recent study in the US showed that of senior managers, of married senior managers, 2/3 of the married men had children, and only 1/3 of the married women had children. A couple of years ago, I was in New York and I was pitching a deal, and I was in one of those fancy New York private equity offices you can picture, and I'm in the meeting. It's about a 3-hour meeting, and 2 hours in, there's kind of needs to be that bio break, and everyone stands up, and the partner running the meeting starts looking really embarrassed. And I realize he doesn't know where the women's room is in his office. So I start looking around for moving boxes, figuring they just moved in, but I don't see any. And so I said, "So did you just move into this office?" And he said, "No, we've been here about a year." And I said, "Are you telling me that I am the only woman to have pitched a deal in this office in a year?" And he looked at me and he said, "Yeah, or maybe you're the only one who had to go to the bathroom."
So the question is, how are we going to fix this? How do we change these numbers at the top? How do we make this different? I want to start out by saying I talk about this, about keeping women in the workforce, because I really think that's the answer. In the high-income part of our workforce, in the people who end up at the top Fortune 500 CEO jobs or the equivalent in other industries, the problem that I am convinced is that women are dropping out. Now, people talk about this a lot, and they talk about things like flex time and mentoring and programs companies should have to train women. I want to talk about none of that today, even though that's all really important. Today, I want to focus on what we can do as individuals. What are the messages we need to tell ourselves? What are the messages we tell the women that work with and for us? What are the messages we tell our daughters? Now, at the Sure. Stop sharing. Bueno, ojalá todos hayan podido ver bien el video. Este es un video que a mí, la verdad es que me gusta mucho y nos gusta mucho, lo hemos visto varias veces. Si les interesa, por favor, véanlo entero. Ella también les recomiendo un libro que se llama Vamos Adelante. El poder de liderar, algo así, o Leading en inglés. Tiene una fundación que se llama Leading. Así que, bueno, las queremos invitar un poco a reflexionar después de todo lo que hemos visto, del rol que tenemos de poder liderar estos temas, del cambio o de las agentes de cambio que podríamos llegar a ser. Las invitamos a conversar, a preguntas adelante. ¿Cuáles son los mensajes que necesitamos decirnos a nosotras para liderar a nuestro camino? ¿Y cuáles son los mensajes que le estamos dejando a nuestras futuras generaciones o qué mensajes les entregaría? Súper abierto a quien quiera compartir un minuto de reflexión o de comentario o de inquietud o de duda o de lo que nosotros felices de escucharlas. Aquí, Ale, Coti, llegaron un par de preguntas, se las voy a leer. Vamos a partir con la primera que llegó, que es de Fernando Rivero, que dice: la industria de generación y transmisión de energía, si bien no es de las principales emisoras, también presenta oportunidades. En particular, me gustaría preguntarles por su simbiosis con la minería y la dependencia del cobre, el intenso uso de cemento y otros metales. ¿Qué medidas está tomando la industria en su construcción y desarrollo? Sole, me dijiste la industria de minería y qué más, perdón. De minería y, espérame. Acá la tengo, la estoy leyendo de nuevo, perdón. Sí, está ahí, sí, que se me perdía la pregunta. La simbiosis con la minería y la dependencia del cobre, el intenso uso del cemento y otros metales. ¿Qué Ya. medidas está tomando la industria en su construcción y desarrollo? Claro, bueno, para comentarles un poco sobre mi experiencia, tengo harta experiencia, vengo del mundo de la minería, trabajé en biominería muchísimos años y les puedo comentar respecto a qué está pasando hoy en día en las temáticas de minería y entiendo por qué el uso o extracción de metales, no solamente en minería, sino que también ahí comentan el tema del cemento, pudiese tener un efecto o tiene efectos en el cambio climático. Hoy en día, algunas de las iniciativas que se están llevando a cabo, y que creo que es un concepto que ustedes han escuchado bastante, es el tema de la economía circular, ¿no? Es decir, cómo las empresas están reutilizando materiales, especialmente también en la industria del cemento, pero en minería, como por ejemplo, no sé si han escuchado sobre la electromovilidad, que se está potenciando mucho en la industria minera, y claro, a mí me han hecho la pregunta respecto a qué pasa con todos los vehículos que están quedando atrás, en el fondo, por reemplazarlo por electromovilidad, y qué pasa con la contaminación que eso genera, para darles un ejemplo.
Entonces, claro, llega una industria minera y cambia toda su flota por automóviles eléctricos, pero ¿qué pasa con la flota preexistente que usaba combustible fósil? ¿Qué pasa con ese desecho? Y hay hay procesos de reutilización, o por ejemplo, es que estos vehículos empiecen o puedan utilizar baterías eléctricas y sean, por ejemplo, híbridos en vez de solo usar combustible fósil. Entonces, hay iniciativas que se están potenciando. Eso es por un lado de la electromovilidad, pero también entra el ámbito más general de la ecoeficiencia, porque la ecoeficiencia no solamente viene del uso eléctrico, ¿verdad? También se están haciendo muchas iniciativas respecto a la medición de la huella de carbono y huellas hídricas y cómo se puede eficientar los procesos de la disminución de emisiones de carbono, pero también dentro de la eficiencia del uso de agua, porque sabemos que en la minería y en la producción de cemento se utiliza mucha agua. Y acá también, como otro ejemplo, les puedo contar respecto a la disminución del uso de agua continental y el uso de agua salada, ¿verdad? Con todo el tema de las desaladoras, donde muchas empresas mineras están en proceso de instalación de desalinizadoras, ¿verdad? Para utilizar agua de mar para todos sus procesos de operatividad. ¿Sí? Como para darles algunos ejemplos. No sé si hay más preguntas. Si a alguien le gustaría comentar algo después del video de lo que vimos, alguna reflexión. Aquí hay una más de Pamela Urrea. Dice, ¿qué tipo de empresas en Chile son las que están tomando medidas o modificando su operación en función de la sostenibilidad y descarbonización? ¿Cuáles son sus drivers? De acuerdo a París en el 2050. Sí. Mira, nosotros lo que hemos visto... ¿Sí? ¿Ahí sí? Bueno, nosotros lo que hemos visto es que la verdad es que ha habido como cada vez más interés de las empresas, y esto es como, yo diría como más a nivel transversal, más general, como de todas las industrias, de querer comenzar a movilizarse a ir generando estos cambios. Nosotros lo que hemos visto es que desde un poco el Acuerdo de París, o cuando se establecieron más que nada quizás también los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque además esta Agenda 2030 también incorporó, y el Acuerdo de París incorporó también como compromisos nacionales que había que comenzar a bajar, y como el sector privado también son parte de esos compromisos para ir movilizando acciones concretas a ir al cumplimiento del Acuerdo de París y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, la verdad, lo que nosotros hemos visto es que las industrias están cada vez más comprometidos, o al menos quieren entender y gestionar estos temas. También yo diría que como a nivel PYME, las empresas que están apareciendo o que tienen, son pequeñas, medianas, también están tratando de subirse un poco a este carro. Y bueno, y yo creo que aquí como principales drivers, no sé si la Ale piensa algo distinto, pero yo creo que uno, contexto político-social, o sea, también lo que fue el estallido social, lo que está pasando a nivel de, en fondo, con la discusión con la Constitución. Esto también va a ir generando que la sociedad quiere cambios, quiere nuevas formas de hacer las cosas. Yo creo que el estallido social fue un remesón para todos, para todas las empresas, de la desconexión que había también de lo que estaba pasando. Entonces, yo creo que desde esos hitos han habido movimientos y ya han sido principales drivers. Y bueno, y algo de lo que sí también estamos viendo es que el gobierno y el regulador también se está tomando esto muy en serio y está empujando y va a seguir empujando mayores transformaciones en la empresa. Eso de todas maneras. Ahí, solo para complementar, quizá también mencionar que algunos de los drivers, como bien mencionamos al principio, no sé si lo recuerdan, pero está vinculado también a la reputación que tiene detrás de las empresas. Sabemos que las nuevas generaciones, como bien decía la Coti, no solamente tras el estallido social, pero vivimos en una sociedad mucho más empoderada que antes, y también con medios de comunicación mucho más amplificadores. Eso repercute
principalmente en la reputación y en el propósito que tienen dentro de las empresas. Y por otro lado también, bueno, no solamente desde el ámbito social, pero también podemos ver que muchas empresas están en procesos de establecer o medir sus huellas de carbono, pero con el propósito de cumplir las metas establecidas por las distintas industrias en la descarbonización. Sabemos que de acá al 2050 se han establecido metas de disminución de gran importancia en la disminución de la huella de carbono. No sé si hay más preguntas. Aquí hay una más de Stephanie Lema. Dice, hola, respecto del último video, la inclusión de mujeres y mantener mujeres en la fuerza laboral. Bueno, si bien sabemos que la incorporación de la fuerza laboral de las mujeres y sobre todo en cargos de liderazgo está tomando más fuerza, obviamente no ha tenido el cambio que nos gustaría, pero del último estudio que hizo la CMF hubo crecimientos en la participación de mujeres en cargos de liderazgo, al menos en la plana ejecutiva y en directorios. Como les decía, si bien ha sido más lento de lo que nos hubiéramos esperado, y esto yo creo que es a nivel mundial y general, bueno, el Ministerio de la Mujer y Equidad en Género está trabajando hoy día en una normativa, en un proyecto de ley que tiene que ver con cuotas de participación específicamente para directorios. Este es un proyecto que todavía está en desarrollo, que va a ser de manera progresiva, es decir, a un año 30%, 40%, hasta llegar a una paridad. Si bien yo creo que ahí cada uno puede tener sus opiniones, yo creo que no sé si la palabra es lamentablemente, pero como bien decíamos, la regulación probablemente va a ir generando estos cambios. Y yo creo que parte de la sostenibilidad de una empresa, la diversidad, y esto quizás no solamente pensémoslo a nivel de género, la diversidad en general, genera innovación, genera valor. Entonces nosotros también creemos que parte de esta gestión ESG, la diversidad y la inclusión de mujeres y inclusión de todos también va a ir increciendo, y también la regulación probablemente también va a ir avanzando. No sé bien cuándo se va a presentar este proyecto de ley, pero claramente hemos esperado tanto que de cierta forma las empresas se hayan como autorregulado en este tema, y que no hemos tenido los avances esperados. Es que obviamente el Ministerio de la Mujer está avanzando en estas normativas de cuota, que vamos a ver ahí cómo se va ajustando. La experiencia internacional ha dicho o ha demostrado que en algunos casos es la única forma, pero que al final se ha demostrado resultados positivos. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo se va avanzando eso. Nosotros creemos que va a ser más positivo a largo plazo. Ahí, solo para complementar, como preguntan específicamente por el rubro minero, les puedo compartir el dato que respecto a las métricas. La última métrica que yo tuve en mis manos fue alrededor del 30%. Es decir, que hay un 30% de mujeres que trabajan en la industria minera en Chile, específicamente. ¿Y qué se está haciendo al respecto? Yo puedo sí compartirles sobre efectivamente si se están haciendo cosas al respecto. Aun cuando la meta es la equidad de género, en la industria minera se entendió que no es solamente llegar y decir queremos equidad de género, es decir, va a haber un 50% del directorio mujeres desde mañana. No se trata solamente de eso. Se dieron cuenta que hay que habilitar este tipo de trabajo para las mujeres, entendiendo que muchas de las mujeres son madres, por ejemplo, y por ende no pueden tomar turnos de 7x7, por ejemplo, dejar a sus hijos 7 días a la semana, o sea, 7x7 es casi imposible para muchas mujeres. Entonces, la industria minera está abierta a analizar la realidad que viven las mujeres para adaptarlas a este tipo de trabajo. Cosa que eso es un primer paso para lograr la equidad de género. No es cosa de llegar y decir 50 y 50.
Sin más preguntas. Pasamos a la siguiente. Sí. Hemos tenido tanta coordinación con la PPT. Bueno, no sé ahí si hubieron reflexiones finales, pero esperamos que el video haya sido interesante. Y bueno, como conclusiones finales y muy generales, y ya para ir cerrando un poco este curso, tenemos una reflexión final. Este también es un estudio que hace Deloitte, que se llama Turning Point, que habla de los desafíos y oportunidades del cambio climático. Es decir, nos muestra una realidad de qué pasa si no hacemos nada, pero qué pasa si lo abordamos. Entonces, bueno, si no hacemos nada, para el 2070 el calentamiento global podría alcanzar los 3 grados Celsius, donde las economías en Sudamérica habrían perdido cerca de 17 billones de dólares. Y obviamente además podría resultar en pérdidas sustanciales para ciertas industrias, empresas y trabajadores. Aquí vemos algunas industrias que aparecen como el retail, turismo, construcción, agricultura, servicios, como en el caso de Deloitte, las pérdidas que generaría fabricación también. Pero, ¿qué pasa si lo abordamos y lo vemos como una oportunidad? Porque en el fondo esto no solamente hay que verlo como un costo, como una carga adicional, sino que esto es una oportunidad para transformar industrias, para generar nuevas tecnologías, para hacer las cosas bien. Entonces, si lo aprovechamos y lo vemos como una oportunidad, para el 2070 Sudamérica podría tener cerca de 2 millones de empleos más de los que tendrían un mundo lleno de emisiones y dañados por el clima. Y una fuerte acción climática podría aportar cerca de 150.000 millones de dólares a la economía en Sudamérica al 2070. Así que nada, bueno, las dejamos muy invitadas a tomar este desafío, a tomar estas oportunidades. Con la Ale nos queremos ir con este último comentario, cita. Esta es una cita de que nosotros decimos una cita de nadie, porque es una cita nuestra, pero nosotros estamos convencidas de que queda mucho por hacer, de que esta es la línea correcta, de que tenemos que hacernos cargo de estos desafíos, que tenemos que dejarle un pedacito de tierra a las futuras generaciones. Y nada, y que estamos convencidas que el desarrollo sostenible lo vamos a alcanzar cuando la última empresa cruce la meta y no la primera. Así que muchas gracias por escucharnos, espero que les haya gustado. Fue una presentación que hicimos con la Ale con mucho cariño, así que nada, quedamos a su disposición para lo que necesiten. Y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a todos. Todas. ¿Me escuchó? Sí. Sí, te escuchas poco. Muchas gracias, Ale, Coti, tremenda presentación. Que estén muy bien, saludos a todos ahí. Muchas gracias. Adiós, Sole, muchas gracias, que estén bien. Saludos a todas y todos. No sé si ven. Chao.